Estamos aquí con John O'Looney, es director de funerarias y dirige la Milton Keynes Family Funeral Directors aquí en Milton Keynes, Inglaterra. John, muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. Vayamos directamente al grano. ¿Cuándo sospechó por primera vez que estaban ocurriendo cosas extrañas durante la pandemia? Bueno, para ser honesto, desde el principio. Una familia que vino a verme a finales de noviembre, principios de diciembre de 2019. Dijeron que habían perdido a alguien en un distrito vecino. Y se enfadaron porque el hospital no les permitió ver a su ser querido en una sala de reposo. Así que le dije, no te preocupes, le recogeré enseguida. Porque es importante que lo haga de todos modos, por razones obvias. Cuando fui al hospital de Northampton a recoger a esta persona, pregunté al personal del tanatorio, ¿por qué han impedido a esta familia ver a su ser querido? Abrió la puerta y en este almacén había una tienda pandémica. Supongo que la habitación medía 2,50 metros por 4,50 metros. Y esta tienda pandémica prácticamente llenó la sala. Así que le pregunté para qué era. Y dijo que les habían dicho que se avecinaba algo terrible, sin mencionar el nombre de COVID. Corona salió a las noticias en enero. Y como director de funeraria, cincuentón, me sentí conmocionado y preocupado. Aquí hay una enfermedad, nos dijeron que estas personas están cayendo en China. Nos mostraron imágenes de la película, así que estaba preocupado porque estaría en contacto con estas personas. Y durante las siguientes 12 a 16 semanas empecé a ver poco a poco a través de la narrativa y no era lo que nos estaban mostrando en la televisión. Había varias cosas. Una de las cosas más importantes fue que recibí una llamada de un hombre llamado John en marzo de 2020. Y dijo, trabajo para una empresa financiada por el Estado, es decir, a nivel ministerial. Uno de los ministros del gobierno tenía esta empresa. Y dijo que su trabajo consistía en llamar a todas las funerarias como parte de la lucha contra la pandemia. Y le dije, bien, ¿qué te gustaría saber? Estaría encantado de ayudarte. Me dijo, tengo que hacerte unas preguntas. Te llamaré cada lunes y te preguntaré cuántos puedes acoger, cuál es tu capacidad, a quién has acogido, de dónde vienen y cuántos han muerto por COVID. Y yo respondí, encantado, ¿por qué no? Y me esforcé por averiguar esta información, ya que sabía que me llamaría el lunes para obtener esta información en detalle sobre cada persona fallecida. Y la persona que llamó el lunes inmediatamente comenzó a dirigirme. Y con eso quiero decir que le dije que había recogido a alguien de la residencia local. Es una instalación grande con casi 100 camas y no había ningún médico presente. No se había realizado ninguna prueba COVID, así que el hombre no había muerto con COVID. Hablé con el personal que me confirmó que se trataba de un paciente con principio de demencia. Llevaba 5 años allí. Cuando conocí a la familia también me lo confirmaron. Y esta persona que llama inmediatamente dijo que tenía que registrarlo como una muerte COVID. Y pensé, ¿por qué investigo tan a fondo si lo único que quieren es falsear las cifras? Lo hizo a lo largo de 2020 y dijo, bueno, me dijeron que lo hiciera. Porque allí había un hombre que había dado positivo en una prueba PCR, que no murió de COVID, pero que murió de todos modos. A partir de ese momento, toda persona fallecida en este centro se clasificó como fallecida en COVID. So from that point forward, everyone that passed in that facility was put down as a COVID death. They never died yet. ¿Por el resultado de esta prueba? Sí, recibieron instrucciones de hacerlo. Ninguno de ellos murió de COVID. Eso significa que no hubo un aumento de las muertes normales, pero sí de las muertes por COVID. Quiero decir que he sido director de funeraria durante 18 años y puedo decirte que 2020 fue el único año en el que no hubo ni una sola muerte por gripe invernal, ni una. Cada uno de ellos había muerto de COVID. Hacia finales de 2020, en octubre, este hombre volvió a llamarme y me confesó abiertamente. Con el tiempo, te vas conociendo cuando te llama todos los lunes alguien con quien hablas 1 o 2 minutos. Te vas conociendo. Y admitió abiertamente que no sabía por qué hacía el trabajo, porque todo el mundo decía lo mismo, no hay muertes por COVID. Y me lo admitió abiertamente. Y a finales de octubre me dijo, no voy a volver a llamar, John. ¿Por qué no? Le pregunté. Dijo que no era necesario. Entonces, ¿por qué ya no es necesario en octubre de 2020? Porque lo sabían. Y creo que el Dr. Rainer Füllmich lo ha dicho perfectamente.
Las vacunas nunca existieron gracias a COVID. COVID existió gracias a las vacunas. Así que presentaste tantas muertes COVID que en 2021 todo el mundo decía, sálvame. De acuerdo, sí. Y en el momento en que tuvieron estas vacunas, la gente comenzó a morir de inmediato. Sí, fue un aumento del 300%. Comenzaron a vacunar aquí el 6 de enero y la tasa de mortalidad se disparó. Lo llamaron la segunda ola, pero no lo fue. Se trataba de personas que fueron vacunadas y murieron casi inmediatamente después. Y todavía lo llaman long COVID. No, es el daño de la vacuna. Sí, eso es lo esencial. Y cuando trabajaron por grupos de edad, empezaron con una especie de premio. Decían que solo debían vacunarse las personas de mayor riesgo. Los mayores de 70, los mayores de 60, los mayores de 50, los de 40, los mayores de 30 y así sucesivamente. Y las muertes se relacionaban perfectamente con el grupo de la lista que iba a recibir la vacuna. Estos grupos de edad fueron precisamente los que luego arrasó COVID. Pero no era COVID, era el daño de la vacuna. Y la lavé y vestí a lo largo de 2020 cuando nadie más lo hacía. Los saqué de las bolsas para cadáveres, los lavé, los vestí y nunca usé máscara, nunca. Entonces, ¿está diciendo que ha observado un aumento de las muertes de personas cada vez más jóvenes, que esto ha coincidido perfectamente con el calendario de vacunación previsto? Sí, 100%, sí. La doctora Annie Bukacek es la primera médico que encontré en Estados Unidos que nos habló de las bonificaciones que se obtenían si se incluye a los pacientes en la lista de pacientes de COVID. ¿Existía también aquí? Sí, por supuesto. Consiguieron mucho dinero por todos los que pusieron en la máquina de ventilación que inevitablemente infla los pulmones y no ayuda, destruye los pulmones. Sé que las empresas farmacéuticas ofrecían a los hospitales grandes descuentos en todos los productos farmacéuticos si se les compraba Remdesivir. Los médicos y el personal del hospital se me acercaron y me lo dijeron. Tengo los datos de contacto de 100 enfermeras en mi teléfono móvil. Algunos lloraron por teléfono porque sabían lo que estaba pasando. La mayoría dejaron la enfermería porque sabían lo que pasaba. ¿Qué consecuencias puede esperar para un paciente si se le administra Remdesivir? Te recomiendo encarecidamente que busques en Google los efectos secundarios del Remdesivir. Un sitio web muy bueno es drugs.com. Sibilancias, opresión en el pecho, dificultades respiratorias, disfunción renal, disfunción hepática. Y recuerdo recoger a esas personas en bolsas para cadáveres. Y estas bolsas de cadáveres estaban medio hinchadas con fluidos tisulares por el edema. Nunca lo había visto. Y recuerdo haber pensado en este momento, ¿cuál es la causa de esto? Este COVID debe ser terrible. Pero era el Remdesivir. Esto se debe a que el Remdesivir destruye los riñones, de modo que el organismo ya no puede procesar los líquidos. Así que te llenas y te ahogas, y esa es tu enfermedad respiratoria. Y en la fase final de la insuficiencia renal te ahogas. Así es como se muere de insuficiencia renal, por ahogamiento. Y el hospital lo marca como COVID. Claro, recibe miles y miles de libras por ello. Así que Mark Sexton me llamó a principios de septiembre de 2021, invitándome a una reunión en un lugar llamado Birdcage Walk, en Westminster. Era la sala de reuniones 1. Había gente muy famosa. Algunos que conocía y otros de los que había oído hablar. Dr. Tess Lowry, profesora Dolores Cahill, profesor Dr. Sucharit Bhakti, Dr. Sam White, Dr. Stephen Frost, la abogada Ana de Busseret estaba allí. Había un abogado, Francis Hoare, y otro abogado llamado Philip Hyland, y varias personas más, unas 18 personas en total. Algunos de ellos podían verse en la pantalla situada al final de la mesa. El presidente de la reunión era un tal Sir Graham Brady. En aquella época no estaba especialmente familiarizado con la política, probablemente tampoco como el ciudadano medio, pero era el representante del llamado Comité 1922. Se trata de un grupo de parlamentarios de alto rango sentados al fondo de un cuadrado negro ocultos en las sombras. Y eligen y destituyen a primeros ministros como Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak. Ellos deciden cuándo es el momento de irse y a quién contratan. Así que no hay nadie de rango superior a él, porque él era el presidente de esa comisión. Por lo tanto, es el jefe de esa comisión. Y escuchó lo que dijimos, y todos teníamos de 5 a 10 minutos. Y yo dije lo que sabía hasta entonces, es decir, que no hubo muertes por COVID. Etiquetaron a las personas como muertas por COVID, y en el momento en que empezaron a vacunar, la gente cayó y murió.
Y entonces casi no podía creerlo cuando oí lo que estos científicos, médicos y doctores sentados alrededor de la mesa estaban prediciendo. Dijeron que el número de casos de cáncer se dispararía. Lo mismo ocurre con las cardiopatías y los coágulos sanguíneos, y se adentraron en los mecanismos para explicar por qué. Y presentaron a Sir Graham resmas de hojas A4 de pruebas. Y él admitió abiertamente que eso estaba muy por encima de su nivel salarial y que no podía pararlo. Y me quedé allí sentado pensando que por fin alguien me escuchaba, y cuando volví a salir supe que se trataba de una agenda deliberada. Ya que hablamos de mecanismos, como enterrador también eres embalsamador. Eso es parte del trabajo. ¿Y cuándo te diste cuenta de que algo era extraño? Explica el proceso de embalsamamiento en relación con lo que has descubierto. Bien, hay dos tipos de muerte. Existe la muerte súbita, que se produce de forma inesperada, y la muerte esperada. La diferencia entre ambas es, por ejemplo, cuando uno tiene un cáncer terminal y sabe que va a morir. Comienza como un pronóstico y con el tiempo uno se pone cada vez más enfermo y pasa a depender de los cuidados paliativos. Es una muerte esperada. Si por el contrario alguien es atropellado o cae muerto de repente, en buen estado de salud, se trata de una muerte inesperada. Y eso significa que se llama a un patólogo forense. A continuación, el cuerpo se lleva al instituto patológico, que suele estar adscrito al hospital, y allí realizan lo que se conoce como autopsia. Eso significa que te cortan por la mitad, te sacan el esternón, te extraen todos los órganos, los examinan, hacen bloques y portaobjetos, y realizan pruebas y exámenes toxicológicos. Y cuando han terminado, meten los órganos en una bolsa de plástico. La bolsa vuelve a entrar y te cosen. Así es como funciona. ¿Y luego te desangras por completo? Sí, tiene que ser para una autopsia porque te cortan en pedazos. ¿Los vasos sanguíneos están llenos de algo? No. ¿Cómo nos encontramos? Fue así. Durante el proceso de embalsamamiento hay dos tipos de embalsamamiento y se correlacionan perfectamente con un caso de autopsia o lo que llamamos un caso claro. Un caso claro es una muerte esperada en la que no se realiza autopsia y el cuerpo está esencialmente intacto. Eso incluye el sistema circulatorio. Utilizamos este sistema de circulación durante el embalsamamiento, así que hacemos una incisión por debajo de la línea del cuello, en la arteria carótida. Tenemos una boquilla en forma de L en una bomba y cortamos la arteria por la mitad. Introducimos la boquilla en forma de L, la atamos, encendemos la bomba y bombeamos formaldehído en el cuerpo para conservarlo. El líquido también es rosa y devuelve el color a las personas, que ya no tienen mal aspecto, sino realmente bueno. No puedes hacer eso en una autopsia, por supuesto, porque han sido troceados. Y el sistema circulatorio está completamente troceado y lesionado. Así que si yo fuera a bombearlo allí, saldría por todas partes, porque todo está cortado. Pero en este caso, el procedimiento es quitar los puntos y abrir la cavidad donde el patólogo forense realizó la autopsia. Sacas la bolsa con los órganos y te quedas con una cavidad vacía en la que puedes ver muy bien porque está vacía. Y puedes apuntar manualmente a las arterias cortadas. Por ejemplo, hay una arteria femoral, recorre cada pierna, la arteria principal, y puedes verlo allí. Es como una paja cortada, es muy claro. Se puede apuntar a ellos y canalizar el líquido hacia ellos. Y a medida que el líquido baja, se puede ver cómo los dedos de los pies se vuelven de color rosa. Así sabrá que el líquido está donde debe estar. A continuación, pase a la siguiente pierna, enjuague y repite el proceso para cada extremidad. Cuando lo hicimos, teníamos a un joven de 30 años. Estaba en muy buena forma. Todos tuvimos 30 una vez. Estaba en la flor de la vida. Y nos preguntaron por qué era joven y tenía un gran círculo de amigos. ¿Podéis embalsamarlo? Mucha gente quiere verlo. Sí, claro, lo hemos abierto. Se le había practicado una autopsia y sus arterias estaban totalmente bloqueadas. Así que mi embalsamador usó sus pinzas para sacar la obstrucción. Y tiró y tiró y tiró y salió un coágulo blanco, fibroso, como un calamar, que se extendía por toda la pierna, desde arriba hasta el tobillo. Y como los vasos se hacen más estrechos, cuanto más se desciende hasta el tobillo, no hay ningún problema arrancar un coágulo grande porque es una estructura grande, larga, en forma de cono y de cuña. Si tiraras de él en la otra dirección no sería posible, pero puedes tirar hacia arriba. Y ese fue el momento en que nos dimos cuenta por primera vez. Y le sacamos como media libra a este joven. Puedo enseñarte las fotos y ponerlas a tu disposición si quieres.
es bastante preocupante, por supuesto. Bueno, he sido empresario de pompas fúnebres durante 18 años. En aquella época eran 14 o 15 años. Había trabajado para el forense durante 7 años recuperando cadáveres. Así que tengo mucha experiencia de cómo son las personas por dentro y por fuera, porque les he recogido de la calle destrozadas cuando les han disparado o los ha atropellado un camión. Sé lo que es normal y lo que no lo es. Y puedo que no conozca el término en latín de cada nervio y fibra, pero sí conozco el cuerpo. Mi embalsamador está certificado por el British Institute of Embalmers. Está registrado en el BIE y lleva 25 años haciéndolo. Él tampoco había visto nunca nada igual, así que ya sabía lo que había pasado a mediados de 2021. Así que envié un correo electrónico a mi forense local con la esperanza de encontrar un rastro de datos. Y le dije, escucha, teníamos a este joven aquí, lo recogimos de ti, sé que le hicieron la autopsia y que tú la llevaste a cabo. Encontramos un montón de bultos de fibra blanca realmente inusuales en él. Sé que debes haberlos visto porque lo conseguiste antes de nosotros. Hemos tomado muestras. ¿Te gustaría tener las muestras? ¿Qué es esto? No recibí respuesta a este correo electrónico, lo cual era muy inusual. Por lo demás, he recibido una respuesta en menos de una hora. Ningún interés. Exactamente. 4 días más tarde recibí una llamada de una de las señoras de la oficina y me dijo, hola John, es sobre el correo electrónico que enviaste el otro día. He hablado con el patólogo y me ha dicho que te diga que no te preocupes. Esto es completamente normal. Estas cosas crecen post-mortem en las personas. Después de la muerte, las arterias de algunas personas se llenan de goma. He visto este argumento en las columnas de comentarios en la línea de, oh, tonterías, eso es bastante normal. Sí, hay diferentes tipos de coágulos, pero los habría visto antes. Solo expresaría mi preocupación por algo que nunca he visto. Lleva 18 años haciendo esto. Ni siquiera era una variación en el espectro de lo que habría esperado ver. Y tengo varias muestras, te los enseñaré. Puedes echarles un vistazo. Mi embalsamador registrado en el BIE dijo exactamente lo mismo. Dijo, nunca he visto nada igual. Es horrible. Así que tú puedes decir claramente que en tu carrera nunca he visto nada remotamente parecido a esto. Cuando alguien moría en una residencia, llamaban al médico y el médico llamaba a la funeraria para que viniera a recoger el cadáver. En media hora estaba en el lugar. Así que embalsamaba a los difuntos 1 hora después de su muerte. Ciertamente no se habrían llenado de estos bultos blancos a la hora de su muerte si solo crecieran después de morir. Nada crece en tu cuerpo cuando mueres, nada. La descomposición, el moho, quizá algún tipo de esporas de moho podrían crecer cuando empieza a desintegrarte y volvamos a la tierra de donde venimos. Se trata de un proceso natural. Este chicle blanco en las arterias no es un proceso natural. Y nunca vi nada parecido antes de que se introdujera la vacuna, no hasta mediados de 2021. Y ahora pertenezco a un grupo de enterradores y embalsamadores cada vez más numerosos que dicen que esto es exactamente lo que ven. Richard Hirschman y muchos otros. Lo hiciste público. Sí, puedo darte una lista de nombres por correo electrónico. Es un número creciente. ¿Fueron los primeros en Inglaterra? Probablemente fui uno de los primeros en el mundo. ¿En todo el mundo? ¿Por qué fue eso? Creo que porque lo he visto. Estoy ante un verdadero crimen de proporciones históricas y la gente está muriendo llena de bultos parecidos a calamares que no son naturales. Nunca los había visto antes. Desde que hablé, cada vez más gente dice lo mismo. ¿Se trata de histeria colectiva o realmente hay algo de cierto? Y lo que es aún más inquietante es que el hecho de encontrar estos bultos es la reacción de las personas a las que realmente se les paga para protegernos. Lo descartan y lo ignoran, y sin embargo pueden mostrarte innumerables tubos y pruebas físicas de las que no quieren ni hablar. También se refleja en las cifras de exceso de mortalidad. Entre los menores de 14 años ha aumentado alrededor de un 30%. No se puede negar, y esta gente sigue fingiendo que no existe. Bueno, tengo 2 opciones. O no digo nada y sigo a lo mío, o alzo la voz porque realmente quiero un futuro para mis hijos y reconozco lo que se está jugando aquí. Y he hablado con un número creciente de personas. Creo que cada vez más gente lo ve así. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podríamos hacer aparte de negarles nuestro consentimiento y darles la espalda? Creo que es eso exactamente lo que será. Por lo tanto, las personas que simplemente descartan esto,
Mientras que la evidencia se acumula y se hace más y más grande, ¿estas personas se engañan a sí mismas o son algunos de ellos realmente tan malvados, muy conscientes de lo que está pasando? Hay diferentes personas con diferentes intereses. El dinero siempre ha sido la razón principal de este comportamiento. Para que se hagan una idea, aquí los médicos cobraban 10 libras por cada vacuna hasta un máximo de 100 vacunas al día antes de que se les aplicaran impuestos. Así que 1,000 libras al día, libres de impuestos, 5,000 libras a la semana, libres de impuestos. Así que iban detrás de esa cantidad. Sus prácticas se pagaban con primas. Así, si alcanzaban el nivel del 60% de sus pacientes, recibían una prima elevada. Si alcanzaban el 70%, recibían una bonificación adicional. Las empresas farmacéuticas ofrecen grandes descuentos en medicamentos si se toman fármacos como el Midazolam y el Remdesivir. Y por supuesto, estas personas se limitan a seguir las directrices del gobierno. Hacen lo que se les dice. Según el lema, hay una pandemia en marcha, tenemos la oportunidad de ganar mucho dinero. ¿Y por qué no deberíamos hacerlo? Bueno, quizá por miedo a Dios. Bueno, sí, pero no creo que se dieran cuenta antes. Creo que la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. Así que creo que es muy difícil convencer a la gente de que las personas de la sociedad en las que más confiamos están orquestando en realidad una reducción de la población. ¿Una reducción? ¿Sí? Sí, ese es el caso. Y la Agenda 2030 es muy, muy real. He tenido médicos aquí que me lo han admitido abiertamente. Toda una serie de, no uno, ni dos, sino una docena de médicos generales que han venido aquí a rellenar papeles de incineración. Y de hecho se pusieron delante de este aparato y lo rellenaron. Y hay diferentes formas de hablar con ellos. Les pregunté si ven un aumento de la mortalidad entre las personas vacunadas. Y todos tienen el mismo punto de vista. Y esa visión es universal. Ponen esa cara como porque les horroriza que lo sepas. Y luego miran al suelo. Cada uno de ellos con exactamente la misma mirada. Porque lo saben, lo saben. You know, yep. And then they look at the floor. Every one of them does exactly the same look. Because they know. And then they go home and sleep well. Yeah. ¿Y luego se van a casa y vuelven a dormir bien? Sí, por supuesto. Y luego me dan las gracias y dicen que fue agradable verme. Cogen un cheque y salen por la puerta como si hubiéramos estado hablando del tiempo. El último fue un médico de cabecera que estaba aquí y me preguntó, ¿está ocupado? Y yo le dije, sí, claro que estoy ocupado. Hay mucha gente vacunada que muere, ¿no? Y ella dijo, sí, qué mundo tan terrible. Esa fue su respuesta. Es un mundo terrible. Pero es un mundo terrible el que hacen posible. Es demasiado tarde. Esas personas ya han sido vacunadas. Son bombas de relojería, ¿entiendes? Se dijo que algunos de ellos recibieron placebos en la fase inicial. Y la idea era reclutarlos como defensores de la vacunación. Déjame que lo explique. Si le vacunaran y le dieran un placebo, ¿qué efectos secundarios experimentaría? 0. Ninguna. Así que te vas a casa y le dices a todo el mundo lo maravilloso que fue. Mírame, estoy sano. Y no te importa recibir el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y cada vez que juegues a la ruleta rusa, hace clic. ¿Cuántas veces puedes hacerlo antes de que te pongan una inyección mortal, antes de que te pongan la que forma coágulos o la que te provoca cáncer? Y estoy dispuesto a poner mi culo en la línea para advertir a todos acerca de lo que están haciendo, porque no quiero que la gente muera. Me alegran los ancianos y ancianas que han tenido una vida plena y han dejado un legado duradero. No quiero que personas de 30 y 40 dejen atrás a niños de 2 y 3 años. Y ahora lo experimento con regularidad. Volviendo al tema del cáncer, como he dicho, estoy construyendo una relación con la familia porque mi mujer y yo estamos con ellos todo el tiempo, incluso el día del funeral. Así que la conoces y le preguntas, ¿qué le pasó a tu madre? Y dicen, oh, tenía cáncer. Yo digo, bueno, ¿qué ha pasado? Luego me cuentan la historia del cáncer. Y normalmente era una historia de 2, 5 o 10 años. Y ahora son 16 semanas o 12 semanas. No bromeas, ¿verdad? Sí, y no estoy hablando de los habituales de 60, 70 años. Son personas de 30, 40 y 50 años. Personas que no suelen morir de cáncer ahora mueren en una fracción de tiempo. Las consecuencias de no hablar son mucho más graves que enfrentarse a estos satanistas, a estos demonios y desafiarlos. Porque cuando haces eso, te empoderas a ti mismo. Y tan pronto como te enfrentas a esas personas que saben lo que estás haciendo, se retiran. Se marchitan como una flor al sol. Sí, lo he experimentado por mí mismo. He estado en un pabellón de COVID y he visto cómo mataban a la gente. Entonces, este llamado protocolo de muerte con la medicación equivocada y el Remdesivir. La droga se vende aquí bajo varias marcas.
Creo que Veklury es uno y Remdesivir es el equivalente británico. Correcto. ¿No hay también Midazolam? Midazolam es un tranquilizante. Por ello, se utiliza principalmente en residencias. En las residencias de ancianos suele haber dos grupos de personas. Los discapacitados físicos crónicos, que no pueden valerse por sí mismos, y los discapacitados psíquicos, que están en muy buena forma física. Se acabaron los días de atar a esas personas en sus camas. Claro, claro. Se hace químicamente con drogas como el midazolam. Y el midazolam también forma parte de uno de los cócteles de fármacos administrados en la pena capital, uno de los 4 o 5 fármacos utilizados en la inyección letal, y es un tranquilizante. Por ello, en estas residencias se utilizan determinadas cantidades. Y aquí en el Reino Unido, donde tenemos un NHS, un sistema sanitario nacional, gran parte se paga con dinero público. Por tanto, debe publicarse en línea. Existen cuentas para estos fondos públicos. Puede presentar una solicitud de publicación y se le dará cuenta. En 2020 y 2021 se utilizó entre un 300 y un 1000% más de midazolam. Eso es muy explosivo. Así que tengo un montón de estos grumos de fibra blanca que he sacado de las arterias de difuntos, personas fallecidas. ¿Sería kosher para nosotros ver eso? Sí, por supuesto. Sí, puedo ir a buscarlos. Aquí están los coágulos. Aquí están los coágulos, Dios mío. Así que cada uno de estos viales representa una persona. ¿En serio? Sí, así que son rojos al principio cuando salen, pero cuando las lavas quedan blancas por debajo. Se conservan en formol, que es formaldehído. Y si hay restos de sangre en ellos, se queman en el formol y se vuelven negros. Y se dará cuenta de que todos tienen más o menos el mismo tamaño. Esto se debe a que todas se tomaron de las arterias carótidas, concretamente en el cuello. En ninguno de estos casos se había realizado la autopsia y solo embalsamamos a partir de la arteria carótida. Como he dicho antes, cuando se introduce y se retira la bomba, se crea una contrapresión que se escupe de las arterias. Así que estas no son arterias, esto es lo que había en las arterias. ¿Y nunca vio nada parecido antes de la vacunación? Nunca, jamás. Y tengo un embalsamador registrado en el BIE que lleva 25 años embalsamando, que tampoco ha visto nunca antes esto. Y muchos otros médicos y embalsamadores con los que he hablado. Ahora me invitan a reuniones toda la semana, reuniones virtuales a las que asisten hasta 100 profesionales. Todos los ven ahora. Por desgracia, será demasiado tarde para muchos. Bueno, yo soy una especie de... Me he asociado con un grupo de personas que son bastante, debería decir, expertos. Y no puedo entrar en demasiados detalles. Pero sospechan que las terapias génicas implicadas en esas vacunas han activado la capacidad del organismo para producir tejido cicatricial. Y esto es tejido cicatricial, fibras que se producen para reparar los vasos dañados, pero hacen que se vuelva loco. Así que no solo repara un vaso, sigue creciendo hasta que bloquea el vaso. Se ha utilizado el proceso natural del cuerpo y se ha puesto en modo turbo con el objetivo de matar a la gente. ¿Y cómo es esta muerte si tienes una arteria obstruida? ¿Qué pasa entonces? Tienes un ataque al corazón, tienes un derrame cerebral. Son muertes normales. Y mira el excesivo número de ataques al corazón, derrames cerebrales y coágulos de sangre. Sí, por supuesto. Así que no puede deshacerse de ellos con heparina y medicamentos similares. No va a funcionar. Es una fórmula completamente diferente. Sí, no funcionará. Necesitas una operación. Los he visto removidos de pacientes vivos. He recibido videos de ello. El doctor Richard Hirschman le dará más información al respecto cuando hable con él. Trabajó con un cirujano. Los extrajo activamente de pacientes vivos, es decir, vacunados. Es como el secreto peor guardado de la sanidad. Sí, todos lo saben, todos ellos lo saben. Todos lo saben, sí lo saben. Y yo diría que el 90% lo saben. Creo que un buen indicio es que recientemente se han publicado las cifras sobre los refuerzos de la vacunación COVID. Y el 71% del personal del NHS se ha negado a recibir una vacuna de refuerzo. ¿Por qué lo saben?
Sí, claro que lo saben. Se trata de salvar a la gente. Es la verdad la que los hará libres, porque cuando la gente se entera de la verdad, da la espalda a toda esta gente. Eso es todo lo que se necesita. Sí, y deberíamos darle la espalda y volver a la comunidad de base, donde te conoces. Él es el fontanero, él es el de la tienda de patatas fritas, él es el entrenador, él corta el pelo, y no necesitamos a esta gente. Nos necesitan, somos su poder. ¿Qué tienen sin nosotros? Nada de eso. Y no tenemos que pasar por el sistema bancario digital para pagar al enterrador y al fontanero. Espere hasta que haya agotado su huella de carbono y entonces su tarjeta será cancelada. Sí, o has hablado en contra de algo. Sí, por supuesto, el sistema de crédito social. Sabes, en China están encerrados fuera de sus propias casas. La gente tiene que despertar y darse cuenta de esto antes de que ocurra. Es inútil intentar reaccionar cuando ya estamos esclavizados. Así es. Así que salid de este sistema y pagad en efectivo, gente. Sí, paguen en efectivo, 100%. Exactamente. Encantado de haberte conocido. Encantado, John. Muchas gracias.